Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Compilando Podcast. Hoy venimos con un tema de esos que suelen dar que hablar en los foros, los comentarios y las sobremesas de los que somos más frikis. Porque hoy no vamos a hablar de la mejor distro para empezar, ni de qué distro uso en 2025. Hoy vamos a hablar de algo mucho más relativo y hasta subjetivo, aunque haya medidas para valorarlo. Hoy hablaremos de las distribuciones de GNU Linux que hicieron historia. Y ojo, que no es que quiera hablarte de las que son las más fáciles, ni las más bonitas, ni las que tú o yo usamos ahora mismo. Son las que de una forma u otra cambiaron el tablero, cambiaron cómo distribuimos GNU Linux o Linux, cómo lo usamos o cómo lo entendemos. Y sí, ya lo estoy viendo y con toda la razón. ¿Cómo no has metido tal distro? Increíble. ¿Y de esta qué? ¿Y mi distro exótica con 200 usuarios pero que es la leche? ¿Qué pasa, Paco? Bueno, tranquilidad, que esto no es un ranking de nada y es solo una opinión. Es una excusa perfecta para repasar historia, ponernos quizás un poquito nostálgicos y sobre todo discutir después con cariño. Porque algunas importantes seguro que se me han olvidado. Otras las he dejado a conciencia en el tintero para que luego podamos debatir. Si tienes la deferencia de oír entero el episodio, al final te hago una propuesta. Ahora, empezamos. Antes de empezar con nombres propios, dejemos claro el criterio. Es el mío y por lo tanto no tiene que coincidir con el tuyo, por supuesto, y es bueno que sea así. En cualquier caso, aquí no hablaremos de la distro que mejor maneja este tipo de hardware, ni la que menos RAM consume, ni siquiera la más usada ahora mismo. Lo que nos interesa es, ¿esta distribución cambió algo importante en la forma en que usamos o pensamos en GNU Linux? Puede haber cambiado el modelo de comunidad, el modelo de negocio alrededor de Linux, el uso en empresas, en móviles, en embebidos, en contenedores, o simplemente puede haber sido la escuela de bofetadas técnicas de toda una generación. He querido dejarlo en un decálogo para que así saliese una cuenta redonda que luego podamos discutir entre todas y todos. Con esto claro, ahora sí vamos con los nombres propios. Empezando con Slackware, la vieja escuela. Empezamos fuerte, ¿eh? Sí, instalaste Slackware desde disquetes, te mereces como mínimo una estrellita en la solapa y un respeto a los veteranos. Slackware es una de las distros más antiguas que siguen vivas. En aquellos tiempos, cuando Internet hacía tanto ruido al conectarse y las pantallas eran más profundas que anchas, Slackware era para muchos sinónimo de Linux. ¿Qué lo hacía tan influyente? Pues creo que un enfoque muy cercano al Unix clásico, una configuración a mano editando ficheros. Vamos, que nada de asistentes mágicos. Si algo funcionaba es porque tú lo habías entendido. Slackware fue la autoescuela de administradores de sistema. Te enseñaba a golpe de vi, de ficheros en /etc y mucha consola. Muchos administradores que hoy llevan nubes, clústeres y cosas muy pero que muy serias aprendieron sus primeras lecciones de humildad digital con Slackware. En el número 2 encontramos a Debian, o cuando la comunidad se organiza. Debian no solo es una distro, es casi una forma de entender el software libre. Debian tuvo un impacto enorme en varios frentes. El famoso contrato social de Debian, que deja claro a qué se compromete el proyecto con la comunidad. Las directrices del software de Debian, que han influido incluso en definiciones formales de open source y, destacadamente, un modelo de desarrollo comunitario, no controlado por una única empresa. Todo esto junto con un sistema de paquetes .deb que luego heredaron muchísimas derivadas, Ubuntu, Linux, Mint, Raspbian y un larguísimo etcétera. Debian demostró que se podía tener una distro estable, seria, muy libre y mantenida por una comunidad descentralizada. Si hoy hablamos tanto de comunidad y de proyectos gobernados por la comunidad, Debian es uno de los mejores ejemplos de que este modelo puede funcionar, y durante décadas. En el tercer apartado de este no ranking, sino relación, encontramos a Red Hat, o cómo profesionalizar Linux. Sin duda fue Red Hat una de las grandes culpables de que hoy puedas decir en una empresa vamos a poner Linux en producción, sin que te miren como si hubieras propuesto formatear el servidor con un martillo.
Red Hat hizo varias cosas clave. Apostó por un modelo de negocio basado en suscripción y soporte más que en vender cajas físicas de software. Popularizó el formato de paquetes RPM y toda una familia de distros basadas en él. Con Red Hat Enterprise Linux se convirtió en un estándar de facto en muchos data centers. ¿Qué cambió? Pues entre otras cosas claves demostró que open source y negocio no eran conceptos incompatibles. Veamos esto como bueno, malo o regular. Convenció a muchas organizaciones de que GNU Linux podía ser serio, estable y con soporte profesional detrás. A partir de ahí llegaron, por supuesto, CentOS en su día, o Fedora como laboratorio de ideas y distro comunitaria, y hoy una constelación de distros que orbitan alrededor de esa base. Con los controvertidos cambios de licencia, recientemente también tenemos a Alma o a Rocky. En el número 4 he querido citar a Knoppix o Canopix, como prefieras, el Live CD que te volaba la cabeza. Si alguna vez fuiste a alguien, le decías, tranquilo, no voy a tocar tu disco duro, solo voy a arrancar desde este CD. Entonces conoces el espíritu que forjó Knoppix. En tiempos en los que instalar una distro era casi una mudanza, Knoppix apareció con una idea genial. Arranca Linux directamente desde un CD. Detectamos tu hardware y te dejamos trabajar sin instalar nada. Knoppix o Canopix fue influyente, evidentemente, porque permitió probar GNU Linux sin compromiso. Se convirtió en herramienta de demo en eventos, talleres, clases y además en una herramienta de rescate para recuperar datos, reparar sistemas, clonar discos. Muchos se enamoraron de Linux gracias a ese momento mágico de meter el CD, reiniciar y ver cómo en un ordenador que solo conocía Windows, de repente aparecía un escritorio completo con aplicaciones y todo, sin tocar ni un bit del disco duro. A partir de ahí los Live CD y Live USB se hicieron casi estándar, pero alguien tenía que ser, si no el primero, sí el que lo popularizase, y ahí estaba Knoppix. Y en el quinto lugar de esta lista llegamos a Ubuntu, el Linux para seres humanos y para todas las regiones. Nos situamos ahora ante una de las distros más conocidas incluso fuera del mundillo. Cuando Ubuntu apareció a mediados de los 2000, trajo un mensaje muy claro, casi provocador para la época. Linux para seres humanos, Linux for Human Beings. Hasta entonces, para mucha gente, con razón o no, GNU Linux seguía siendo algo de servidores o de frikis de la línea de comando o de sí, está bien, pero para el escritorio mejor no te compliques. Ubuntu pretendió cambiar eso con varias ideas muy potentes. Instaladores más sencillos, con Live CDs que podías probar antes de instalar, un sistema que en general simplemente funcionaba en muchos equipos domésticos, alta compatibilidad con muchos tipos de hardware, un ciclo de lanzamientos regulares y predecibles, con versiones LTS que daban cierta tranquilidad, y una fuerte apuesta por hacer que el usuario no tuviera que pelearse con todo desde el minuto 1. Fue para muchísima gente la primera distro que se atrevieron a instalar en su ordenador personal sin miedo. Pero la influencia de Ubuntu no se queda ahí. También está todo lo que salió a partir de Ubuntu. Kubuntu con KDE, Ubuntu con XFCE, Ubuntu para equipos más modestos, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, sabores oficiales y no oficiales, en fin, que Ubuntu se convirtió en una especie de tronco del que han salido un montón de ramas adaptadas a distintos gustos y necesidades, y a su vez dependían de Debian como rama madre. Más allá de que hoy uses otra cosa o de cómo veas las acciones de Canonical, es difícil negar que durante muchos años, si alguien te preguntaba por una distro para dar el salto desde otro sistema, la respuesta habitual era instálate Ubuntu y luego ya veremos. Pasado el ecuador de esta relación, en el número 6 quiero situar a las MiPueblex. ¿No te suena de nada eso, verdad? Pues verás, en España vivimos durante un tiempo una pequeña explosión de distros de la casa, muchas de ellas derivadas de Debian y sobre todo de Ubuntu, adaptadas a cada comunidad autónoma, como por ejemplo Guadalinux en Andalucía, Molinux en Castilla-La Mancha y otras muchas distribuciones educativas y regionales en Madrid, Cataluña, etc.
Eran tiempos en los que se apostaba por llevar software libre o al menos open a la educación y a la administración pública desde ciertos sectores. Se personalizaban escritorios, selecciones de software y herramientas para uso educativo o institucional. Y se aprovechaba la base Debian Ubuntu para construir algo cercano a cada territorio, muchas veces con identidad propia, otras de manera realmente anecdótica. De ahí la broma de las mipueblets. Cada comunidad, cada pueblo prácticamente quería su propia distro con su nombre, con su logo, con su selección de programas. La gran mayoría de aquellas distros ya no siguen desarrollo activo. Sin embargo, algunos proyectos muy serios, como el de la Comunidad Valenciana, sí continúa su desarrollo a día de hoy, manteniendo vivo ese espíritu de apostar por Linux y el software libre desde lo público. Y en el número 7... he situado a Android. Sí, ya estoy oyendo el rasgar de vestiduras, pero os ruego oír hasta el final, si lo deseas, claro, porque quiero hacerte una propuesta al final del podcast. Decíamos, momento polémico, Android. No es una distro GNU Linux tradicional al uso, o quizás haya que hacer ingeniería de todo tipo para verla como una distro, pero os ruego el esfuerzo, porque si estamos hablando de influencia del kernel Linux en el mundo, Android es un elefante en la habitación. Android hizo algo brutal. Llevó Linux a miles de millones de dispositivos. Hizo que muchísima gente tenga un kernel Linux en su bolsillo sin saberlo. Abrió un ecosistema gigantesco de apps, fabricantes y ROMs. También generó debates, que aún siguen. ¿Cómo definir o llamar a un, abro comillas, Linux sin GNU? ¿Dónde trazamos la línea entre Linux, GNU Linux, cosas como Android, etc.? Te puede gustar más o menos. Es obvio criticar el grado de apertura en muchas capas, pero si hablamos de impacto global, Android es probablemente la cara más extendida de Linux en el planeta. En el número 8 nos topamos con, permitidme castellanizarlo, Alpine Linux, el minimalismo en la era de los contenedores. Sí, porque Alpine Linux se hizo famosa sobre todo con la explosión de los contenedores. Alpine apostó por ser ligera, imágenes más pequeñas, segura con un enfoque cuidadoso en la superficie de ataque, basada en MUSL, libc y Basibox. En el mundo Docker y compañía, Alpine cambió la mentalidad. Antes era habitual coger una distro generalista, meterla en un contenedor y listo. Luego empezamos a darnos cuenta de que eso era muchas veces meter un camión para mover una caja de zapatos. Alpine ayudó a popularizar la idea de en un contenedor metes solo lo que necesitas para ese servicio y nada más. Su influencia ha sido enorme en prácticas de hardening, imágenes minimalistas y en la forma de pensar la infraestructura como componentes muy pequeños y especializados. Y hacia el final de esta lista, te recuerdo que no ranking, en el lugar 9 encontramos a Gentoo, una auténtica forja de administradores. Y aquí también volvemos al mundo del sufrimiento voluntario, aunque luego se conviertan en grandes satisfacciones. Gentoo es una distro que te dice, ¿quieres rendimiento? ¿Quieres control absoluto? Perfecto, pero te lo vas a compilar tú. Con su sistema de paquetes Portage, Gentoo basa su filosofía en compilar desde código fuente, con las famosas useFlag para decidir qué características va a introducir cada paquete. ¿Qué aporta a la historia? Pues ha sido una escuela práctica para entender qué es compilar, cómo se enlazan librerías, qué dependencias tiene realmente un sistema. Promueve la idea de que tu sistema no es lo que te dan, sino lo que tú decides construir. ¿Es para todo el mundo? Probablemente no. ¿Es una experiencia que te da un máster acelerado de cómo funciona Linux por dentro? Con toda seguridad, sí. Muchos admin y entusiastas siguen diciendo yo pasé por Gentoo y ya nada volvió a ser igual. Y concluimos este decálogo haciendo parada en Arch Linux, minimalismo, rolling release y cultura abierta. Arch se ha ganado una reputación excelente por varias cosas. El enfoque KISS, Keep It Simple, Stupid, sencillo en el diseño, aunque no necesariamente fácil para cualquiera. También por su modelo Rolling Release siempre actualizado, sin salto de versiones gigantes. El gestor de paquetes Pacman y Aur, el repositorio mantenido por la comunidad, son realmente una delicia.
Pero más allá de la parte técnica, Arch ha creado una cultura, la cultura del me monto el sistema desde cero pero con buenas herramientas, o por lo menos las que yo elija. La cultura de la documentación también es excelente, con la Arch Wiki como referencia para todo el mundo, incluso quienes no usan Arch. Y por supuesto, el meme eterno de By the way, I use Arch. Arch también ha influido mucho en cómo otras distros piensan el rolling release, exponen la documentación y dan herramientas para construir tu sistema pieza a pieza. Y hasta aquí este viaje por 10 distribuciones en Linux que han hecho historia. Evidentemente no son las únicas, por supuesto no pretenden ser las definitivas, pero todas ellas a su manera creo que han movido fichas importantes en la historia de Linux. Y ahora estarás probablemente diciendo, pero Paco, ¿cómo se te ha ocurrido dejar fuera a SUSE o OpenSUSE con sus herramientas de administración? Mandrake o Mandriva, que fue la primera distro quizás amigable para muchos, Mint, Thorin o la distro XXX, ¿o cómo se te ocurre decir que esta distro que has mencionado hizo historia? Y aquí es donde quisiera y te animo a que nos dejes en los comentarios cuáles tendríamos que añadir bajo tu punto de vista, cuáles quitar de las citadas. Si te animas, incluso me puedes mandar un audio que incluiremos en un próximo podcast que haremos como reacción a este, del que con toda lógica, y además será sano, tendrás tus discrepancias y opiniones sobre el particular. Del mismo modo, me encantaría que me contaras cuál fue tu primera distro, con cuál aprendiste más sobre administrar un sistema, o bien qué distro crees que ha sido clave para ti, haya sido conocida o no. ¿Eres del equipo Yo probé Gentoo o del By the way I use Arch o del Yo soy feliz con mi Ubuntu y me dejáis de líos? Puedes dejar tus comentarios, por favor, donde me escuches, en cualquiera de las plataformas o en redes. Y si te ha gustado este episodio, compártelo. Se agradece likes y nos escuchamos en el próximo para seguir hablando de GNU Linux, software libre, open source y todo lo que se compila. Bueno, vamos a intentarlo al menos. Gracias, nos encontramos en el próximo Compilando.